Me vuelvo a presentar, aunque ya me conocen. Mi nombre es Joaquín Curtze Reyes y vamos a continuar entonces con nuestra tercera sesión de este módulo de Dirección Estratégica y Control. Vamos a ver hoy día una introducción grande y fuerte de lo que se avecina, que son las metodologías de planificación. Lo que vamos a hacer a continuación entonces es presentar el propósito de esta sesión, que comprende entregar de una manera sintética algunos de los enfoques de planificación que se utilizan en la actualidad y son los más relevantes. Son 4 enfoques, me voy a adelantar en la presentación, son 4 enfoques, 4 metodologías distintas de entender el proceso de planificación y 4 metodologías distintas de hacer un plan o hacer una estrategia. Las vamos a ir revisando una a una más adelante. Ahora solamente una especie de gran introducción con un contexto. Lo que quiero decir a continuación es que la práctica de la planificación como instrumento de apoyo al proceso de tomas de decisiones, tanto a nivel de gobierno o de instituciones de gobierno, como de corporaciones privadas o también llamado empresas, ha dado lugar a la generación de diversos enfoques, diversas formas de entender este proceso, ¿no es cierto? Y también metodologías. Obviamente, todos estos enfoques y todas estas metodologías pueden ser utilizadas de manera ecléctica. Obviamente también todos estos enfoques y todas estas metodologías, en términos de sus instrumentos y sus procesos, pueden ser utilizados para una institución tan importante y grande como Carabineros de Chile. Primero, sí señalar lo que vamos a entender en este diploma por el concepto de metodología, o también enfoque metodológico. Vamos a definir el concepto de metodología a aquella situación que es un conjunto de procedimientos de trabajo en posesión de una determinada disciplina que garantiza la obtención de un resultado válido. Definiendo entonces metodología de esta forma, nos acercamos fuertemente a la idea de proceso, ¿no es cierto? Estamos diciendo que hay un conjunto de procedimientos de trabajo, pasos, secuencias, etapas. El nombre puede variar, pero sí la idea permanece, ¿no es cierto? Es un conjunto de procedimientos que nos permiten encontrar en una determinada disciplina un objetivo o un resultado que es válido. Es decir, si usted sigue el procedimiento, si usted ejecuta lo que la metodología le dice paso a paso, con el enfoque que tiene la determinada metodología que nosotros vamos a enseñar, usted va a encontrar entonces un resultado que va a ser válido desde la perspectiva de ese enfoque o de esa metodología. Por eso es que vamos a enseñar 4 enfoques distintos, 4 metodologías distintas, cada una de ellas con sus distintos procedimientos, con sus distintos instrumentos, con sus distintos alcances y con sus distintos enfoques. Ahora, cuando estamos hablando del concepto de enfoque, no estamos diciendo el enfoque en términos así de la cámara que me está filmando en este minuto, no me refiero a ese tipo de enfoque, sino que me refiero a que cada vez que enseñemos una de estas metodologías, esas metodologías persiguen un fin en particular y específico. Entonces, todos los procedimientos que enseñemos, todas las herramientas que mostremos y todos los pasos metodológicos que mostremos tienen, en cierta sentido, valga la redundancia, tienen un sentido de encontrar un resultado válido al final. Entonces, este enfoque tiene que ser obviamente comprensivo, ¿no es cierto? Tiene que aglutinar toda esa metodología, tiene que ser ordenado, ¿no es cierto? Tiene que ser paso a paso, tiene que tener una secuencia, tiene que ser autocorregible, es decir, se alimenta del error anterior para no volver a cometerlo, ¿no es cierto? Tiene que ser repetible, eso es muy importante, yo tengo que poder repetir la metodología y me tiene que entregar relativamente los mismos resultados, ¿no es cierto? Y tiene que ser aplicable a cualquier campo de actividad. Cuando estoy diciendo a cualquier campo de actividad, lo que quiero señalar es que estas metodologías, con sus respectivos enfoques, tú la puedes usar en, por ejemplo, una actividad económica, o puedes planificar una situación social, o puedes planificar una situación política, o también puedes planificar una situación institucional o cualquiera otra de esa naturaleza. Ahora, cuando estamos trabajando con este concepto de enfoque, ¿no es cierto?
lo que vamos a tratar de hacer es identificar los elementos. Vamos a hacer eso, vamos a tratar de identificar los elementos más importantes de cada metodología, ¿no es cierto? Y el aporte que este enfoque puede brindar y debe brindar al proceso de toma de decisiones vinculados al desarrollo de la institución. Igualmente, se pretende presentar el contenido de estas metodologías de un modo tal que permita a los usuarios de este trabajo, de este diploma, digamos, ¿cierto?, seleccionar aquellos conceptos y categorías que ustedes consideren más adecuados para el posterior desarrollo y aplicación de esos enfoques y metodologías en el trabajo institucional que tú tienes que realizar a partir de esta idea de planificar. Entonces, vamos a revisar 4 metodologías. Son 4 herramientas, 4 técnicas, 4 enfoques. Tú vas a tener que decidir en tu escritorio cuál de ellas utilizar, dependiendo obviamente de lo que quieras perseguir en la utilización de cada una de ellas. Yo cumplo con enseñártelas, ¿ok? Ahora, cuando estemos desarrollando cada una de estas metodologías, cada una de estas ideas, ¿no es cierto?, lo que vamos a hacer fuerte énfasis en algunos conceptos que son vitales. Primero va a estar el concepto de planificación. Cada vez que utilicemos o enseñemos una metodología de planificación, una de las situaciones relevantes es que tú tienes que entender qué es lo que esa metodología entiende por planificación. Si recuerdas nuestra primera sesión, lo que hicimos fue entregar una serie de definiciones del concepto de planificación, que todas son válidas, que todas sirven, pero que todas son relativamente distintas. Acá pasa algo similar. Cada vez que hablemos de una metodología de planificación, en esa metodología el concepto de planificación puede ser muy distinto a lo que estás pensando. Entonces, cuando se pase una metodología de planificación, tenemos que estar súper conscientes de qué es el concepto de planificación para esa metodología. También, cada vez que entreguemos una metodología de planificación, además del concepto de planificación, tenemos que tener súper claro el concepto de estrategia. Muchas personas hablan de estrategia, incluso de planificación estratégica, ¿no es cierto?, pero al final del día no saben lo que significa estrategia y además existen tantas definiciones de estrategia como las que puedes encontrar en Google. Entonces, cada vez que hablemos de una metodología, ojo con el concepto de planificación y también con el concepto de estrategia, que se puede entender en distintos niveles y en distintas cosas. Si logramos definir correctamente para una metodología su planificación o el concepto de planificación y el concepto de estrategia, entonces lo que corresponde en tercer nivel es definir o preguntarnos cómo esa metodología específica de planificación entiende el proceso de construcción del plan o de la estrategia. Recuerden ustedes que siempre nos ha pasado en varias instituciones públicas que dicen hemos realizado un proceso de planificación estratégica. Entonces tú esperas recibir una estrategia y cuando preguntas ¿y cuál fue el resultado del proceso de planificación estratégica? Te entregan un plan. Pero entonces yo me pregunto, si usted hizo un proceso de planificación estratégica, ¿no debiera entregar una estrategia y no un plan? Bueno, este tipo de argumentaciones y este tipo de preguntas intentamos resolver enseñando estas metodologías de planificación. Cuando enseñemos una metodología particular de planificación, además de los conceptos de planificación, de plan, de estrategia y de cómo se construye un plan o una estrategia, vamos a realizar un esfuerzo para identificar la lógica o lo que coloquialmente podemos decir el hilo conductor que atraviesa cada metodología
y cómo incorpora entonces los conceptos de planificación, de estrategia, de plan y de concebir el plan, la estrategia con este hilo conductor. Eso nos va a orientar mentalmente para entender que esa metodología nos sirve para un tipo de acciones o no para otro tipo de acciones. Es interesante hacer notar que cuando uno logra aprender este hilo conductor de cada una de estas metodologías, se hace mucho más fácil trabajar con ella, se hace mucho más fácil incorporar esos conceptos, esas categorías, esos elementos que va a tener esta metodología de planificación, sobre todo para la construcción del plan o de la estrategia según corresponda. Ahora, este esfuerzo por descubrir este hilo conductor, ¿no es cierto?, esta lógica que va a tener cada una de estas metodologías, persigue una situación básica. Y esa situación básica es que teniendo o entendiendo bien cuál es la lógica o el hilo conductor de cada una de estas metodologías, lo que vamos a imprimir al proceso metodológico es mayor eficacia y mayor eficiencia para planificar en la institución. Ahora, de este modo, cuando el eje existe en cada una de estas planificaciones, cuando este hilo conductor existe en cada una de estas metodologías, va a entregar entonces una secuencia, un orden de trabajo que va a facilitar notablemente la construcción del plan o de la estrategia dependiendo del tipo de metodología. Y ayuda también a una parte muy importante, que es identificar cuál es la información que sirve de respaldo para el análisis y la explicación de los procesos de desarrollo organizacional y también para la definición de aquellas acciones que sirven para fomentarlo. Cuando usted logre definir una metodología de planificación para su institución, tiene que tener entonces claridad en todos los conceptos anteriormente tratados, que es planificación, etcétera, metodología, plan, todas esas cosas. Pero además, el hilo conductor de esa metodología a usted le va a entregar una herramienta importante. Y esa herramienta importante es identificar cuál es la información que es correcta dentro de su institución para respaldar el análisis y la explicación de los procesos de desarrollo. Esa es otra parte relevante de estos procesos y estas metodologías de planificación. Bueno, por último, se van a considerar que uno de los aspectos relativamente más importantes que va a contribuir a la presencia de este eje conductor o este hilo, ¿no es cierto?, conductor, tanto en términos de contenidos como o en términos de fases o de módulos a desarrollar, ¿no es cierto?, se refiere básicamente a un proceso que es un proceso de participación y de discusión que van a ejercer los actores institucionales en la conformación y en la ejecución de los planes o de las estrategias de desarrollo de la organización. Siempre se habla mucho de participación, se señala incluso que hay crisis de participación, pero recordemos algo, si nosotros adscribimos a una metodología de planificación específica y puntual, luego las vamos a revisar cada una de ellas, estas metodologías nos van a entregar esa secuencia y nos van a decir, ahora es el minuto de generar el proceso de participación. No son procesos de participación entendidos como una reunión grande, no. Se refieren a procesos de participación totalmente ordenados, totalmente estructurados y que tienen que ser bien ejecutados. No es una reunión grande, no. Son reuniones incluso pequeñas, pero con objetivos muy claros y precisos, con situaciones de análisis especialmente particulares que se encadenan en esta secuencia de hechos que te permite llegar entonces a un resultado válido como metodología de planificación. Cada una de las metodologías de planificación que vamos a ver tiene un aporte con respecto a estos procesos de planificación, de participación. No en el sentido amplio, sino en un sentido bien metodológico, bien estricto y bien diseñado de manera de secuencia lógica que permita entregar un resultado. Bien,
casi ya por último en esta primera introducción y gran introducción, vamos a señalarnos nombres de las 4 metodologías de planificación que vamos a revisar a partir de la próxima sesión. La primera metodología tiene el nombre de metodología de planificación tradicional, así se llama, también llamada o normativa. Ese es el primer título, esa es la primera metodología de planificación que vamos a revisar. Esta metodología de planificación también se conoce como una metodología de planificación del desarrollo, también llamada desarrollista, ¿no es cierto? Fue muy utilizada en América Latina, básicamente entre la década de 1940 hasta aproximadamente 1970. Es una metodología que fue impulsada por los gobiernos de la época. La idea era generar incluso oficinas de planificación importantes a nivel nacional, que incluso algunas de ellas tenían rango de asesora presidencial. Específicamente en el caso de Chile, se crea la Oficina de Planificación Nacional, lo que se llamó como ODEPLAN, que dependía directamente de la Presidencia de la República, y entonces ayudaba a los procesos de planificar el desarrollo. Después vamos a explicar que no era el desarrollo, que era el crecimiento, pero se usó como una metodología para eso en esa época. Ahora, peyorativamente, o a la gente que no le gustaba esta forma de planificación porque la encontraba muy intervencionista desde el punto de vista del aparato del Estado, se le decía que era una planificación libro. En el sentido que esta metodología lo que persigue al final es construir un plan. Y ese plan, ¿no es cierto?, que ese subproducto final de un plan, es un libro, que es un plan, ¿no es cierto? Entonces, se supone que si tú sigues todas las indicaciones que tiene este libro, este plan, entonces tú logras crecer y logras desarrollarte como sociedad y como país, ¿no es cierto? Es una planificación muy jerárquica, muy de arriba a abajo, muy poco nivel de retroalimentación y además muy determinística, o sea, mucha predicción económica y macroeconómica que al final del día sabemos que es muy difícil que se cumpla. Una segunda metodología de planificación corresponde a lo que se conoce como la metodología... Me equivoqué acá, así que vamos a borrar. A una segunda metodología de planificación estratégica situacional. No es la planificación estratégica que usted conoce con el FODA, no tiene nada que ver con eso. Esta se llama así, se llama Metodología de Planificación Estratégica Situacional. Técnicamente también se le conoce como el método PES, ¿okay? Es diametralmente opuesta a la metodología anterior, es decir, a la metodología de planificación tradicional normativa, tanto en su enfoque como en sus procesos, incluso en sus resultados. El máximo exponente de esta metodología fue Carlos Matus, fue ministro de Economía en el gobierno de Allende, se exilia y se va a vivir a Venezuela, y allá con un instituto venezolano de planificación que se llamaba el IDEPLAN, y después con la Fundación Altadir, empieza entonces a cuestionarse qué le pasó a esta metodología que se llama la metodología de planificación tradicional normativa y por qué no funciona. Y entonces, al darse cuenta de hacer ese análisis, de observar el fracaso de esta metodología, nace esta otra metodología, ¿no es cierto?, con una visión totalmente distinta y un enfoque absolutamente diferente. Matus escribe varios libros. Hay uno muy importante que se llama Estrategia y Plan. En ese libro él expone básicamente el concepto más relevante de esta metodología. Después escribe varios otros libros súper técnicos, pero finaliza
escribiendo un libro que es una novela que cuenta la historia de un presidente que pierde el gobierno. Entonces el libro es bien interesante de leer, va a estar en la parte de las referencias bibliográficas. Es un libro muy interesante de leer porque, si bien es cierto, es una novela en el capítulo 1 y en el capítulo 2, donde cuenta la historia de un presidente con sus ministros y por qué pierde el gobierno, el capítulo 3 es un capítulo absolutamente técnico y académico, donde explica esta metodología de planificación estratégica situacional y por qué entonces el presidente pierde, porque está usando una planificación tradicional o normativa. Entonces es interesante leerlo porque para el verano va a ser interesante porque en la playa, entonces vas a leer como una novela, pero también vas a aprender técnicamente de una metodología bien interesante de análisis. Vale la pena hacer ese esfuerzo, ¿no es cierto? Es un buen libro y la verdad que se los recomiendo. Una tercera metodología la vamos a denominar metodología de planificación corporativa. Otra vez me equivoqué. Estamos con el mismo error. Metodología de planificación corporativa. Esta metodología de planificación corporativa, es decir, un método para planificar en las corporaciones, en las empresas, es la que popularmente se conoce como planificación estratégica. ¿Ok? Sobre todo porque el producto estrella, el producto final de esta metodología de planificación corporativa debiera ser una estrategia y no un plan. Muchas instituciones públicas han adoptado este enfoque de planificar desde el punto de vista corporativo. Han cambiado un poco el nombre, dicen vamos a hacer una planificación estratégica, pero insisto, no entregan una estrategia, entregan un plan. Entonces como que están pensando en este nivel, pero están entregando un resultado de este otro nivel. Lo vamos a revisar, pero vamos a tener cuidado con eso, ¿ok? También en esta metodología es muy conocida en varias partes del mundo por el abuso de la técnica del FODA, ¿no es cierto? Entonces todo el mundo dice planificación estratégica y todo el mundo dice FODA, como que si fuera lo mismo. La verdad es que la utilización del FODA como un instrumento que hace parte de la planificación estratégica es bastante pequeño y no es el swing final de esta metodología. Se ha hecho un abuso de esa técnica del FODA y se ha tratado de complementar FODA con planificación estratégica y la verdad es que vamos a tratar de desarmar ese entuerto en unas sesiones más adelante. Y la última y cuarta metodología que vamos a conocer y revisar tiene el nombre de prospectiva. Metodología de planificación prospectiva. Esta metodología es una manera de entender el proceso de planificación a muy largo plazo. Estamos hablando de que esta metodología quiere realmente, ¿se acuerdan de esa definición de prever o ocultar el futuro? Bueno, esta metodología hace eso, presenta muchas técnicas que las vamos a revisar, no todas, pero sí vamos a señalar varias de ellas. ¿Y qué hace esta metodología? Se para en el hoy y dice en 40 o en 60 años más, ¿qué le va a suceder o qué debiera suceder con esta variable? Entonces, siempre está pensando en el largo plazo, en el muy largo plazo, ¿no es cierto? Y necesita saber cuáles son las tendencias a futuro que van a impactar en esa variable. Hay un historiador muy famoso, muy importante en el mundo del análisis histórico, Fernand Braudel. Podríamos asimilar un concepto de Fernand Braudel a esta metodología y podríamos decir que esta metodología de prospectiva, de mirar a muy, muy largo plazo,
corresponde a lo que Fernand Braudel decía, encontrar los movimientos de larga duración. Vamos a dejar un paper de eso también para que lo puedan observar si tienen ganas de ver eso. Ahora, por ejemplo, ¿qué tipo de variables le van a interesar a esta metodología? Por ejemplo, usted mira el cambio en la pirámide poblacional en Chile. Cada vez nos estamos haciendo más viejos. Bueno, uno más rápidos que otro, pero cada vez nos estamos haciendo más viejos y eso es un hecho, eso es real. Entonces, ¿qué hace esta metodología? Bueno, coloca en su análisis esta cosa de la pirámide poblacional y dice, bueno, hoy día en Chile hay tanta relación de jóvenes versus tanta relación de gente de tercera edad o mayores. Esta relación se va a invertir en el largo plazo. Vamos a tener un proceso de inversión, es decir, de aquí a 25 años y no más que eso, Chile va a tener más viejos que jóvenes. Entonces, bueno, ese dato a usted tiene que llamarle la atención, ¿no es cierto? Si hay más viejos que jóvenes en el futuro, va a impactar de distintas formas en nuestra sociedad, incluso desde el punto de vista de la seguridad, variable que usted debe manejar completamente. Pregúntese entonces, si su sistema policial, si su oferta de seguridad hoy día sirve para un sector de la población donde hay muchos más jóvenes que viejos, ¿tendrá que usted hacer algún tipo de modificación a futuro cuando esa oferta de seguridad que usted entrega a la población cambia? Porque la población cambia, las demandas de la población van a ser distintas. Entonces, bueno, usted prevé el futuro, usted ausculta el futuro y dice, bueno, de aquí a 25 años más debiéramos entregar todos estos otros servicios de seguridad a la población. ¿Por qué? Porque la población va a cambiar. Usted se anticipa entonces al futuro y logra hacer un ejercicio práctico y real de prospectiva. Otra variable, migrantes, muy de moda, ¿no es cierto?, hoy día en Chile. Quizás a muchas personas le puede sonar como un tema nuevo. Yo le puedo asegurar que ya hay mucha gente trabajando en esta situación de prospectiva a futuro y hace muchos años atrás ellos ya están haciendo estudios de migrantes. ¿También va a afectar a Chile? Sí, ¿por qué nos va a afectar? Porque hay gente que viene de otros países y se va a juntar con nosotros. Y obviamente vamos a tener chilenos de distintos colores, de distintas alturas, de distintas condiciones socioeconómicas, de distintas condiciones socioculturales, y eso va a hacer que nuestra sociedad cambie. Por supuesto que va a hacer que nuestra sociedad cambie. ¿Qué cambios son? Bueno, la idea es que esta metodología de prospectiva logre identificar cuáles son estos determinantes de movimientos de largo plazo y aportan, ¿no es cierto?, al diseño de políticas públicas o incluso al diseño de políticas privadas de venta de algún tipo de cosa, ¿no? Bien, esta es una primera gran introducción de este tema en que nos vamos a meter ahora, que son las metodologías de planificación tradicional. Vamos a dejar la sesión hasta acá, pero lo que viene a continuación es una sesión que vamos a ver esta metodología de planificación tradicional normativa, y dentro de ella lo primero que vamos a ver es la diferenciación de los conceptos de crecimiento y desarrollo, porque necesito que identifiquen claramente lo que significa crecer y lo que significa desarrollarse desde el punto de vista económico, porque esta metodología apunta a eso y genera una pequeña confusión en esa relación de estos dos conceptos. Muchas gracias, nos vemos en la próxima sesión.